¿Qué tal? Esto es Filosofía y así. Mi nombre es Gabriel Ruiz y hoy venimos con un libro bastante interesante, un libro que vamos a descomponer, analizar, entender sus fundamentos, contextos históricos, el autor, el porqué de los porqués y divagar un poco sobre la filosofía de Jean-Paul Sartre en su libro El existencialismo es un humanismo. ¿Quién es Sartre? ¿Quién es este vato? Filósofo, crítico, dramaturgo y novelista. Jean-Paul Sartre vivió de 1905 a 1980. Fue uno de los grandes intelectuales europeos a tal grado que se le consiguió ganar el Premio Nobel en Literatura en 1964 y lo rechazó. Europea acababa de salir de la guerra más brutal de la historia. Francia, donde Sartre vivía, había sido ocupada por la Alemania nazi entre 1940 y 1944. Debido a esto, había una profunda crisis moral y existencial, millones de muertos, campos de concentración, además del colapso de las viejas ideas sobre el progreso, la religión y la civilización. La gente estaba desesperada, traumatizada y sin certeza. Debido a esto, existió un movimiento llamado la Resistencia Francesa. Sartre fue parte del movimiento intelectual vinculado con la resistencia contra los nazis. Esto influyó en su filosofía, la idea de libertad bajo presión. Después de esto, muchos franceses ahora cuestionaban el valor de la libertad, la colaboración con los nazis y la responsabilidad individual. La última cuestión que quiero responder antes de que empecemos con los puntos que dan la base para la filosofía de Sartre es ¿por qué se escribió el libro? ¿De dónde viene el libro y qué razón tuvo de existir? Este libro fue resultado de una plática a la cual invitaron a Sartre en París en un lunes de octubre 29 de 1945. El objetivo de los invitantes era promover lo literario y la discusión intelectual. El objetivo de Sartre fue aclarar directamente los erróneos conceptos que se tenía sobre su filosofía y enseñar que su filosofía era humanista, es decir, que esta filosofía se extendía solamente a lo humano. En pocas palabras, Sartre explica la falta de dependencia que tiene el humano en el mundo, pudiendo obtener el poder de crear y luego existir, concibiendo su famosísima cita, la existencia precede a la esencia. También quería distinguir su existencialismo ateo del existencialismo cristiano, representado por pensadores como Kierkegaard o Gabriel Marcel. En aquellos tiempos, existencialismo era una palabra que se le atribuía un pesimismo extremo, se utilizaba para designar a hombres tristes o malvados, pues era la forma en la cual la gente común, como se refiere Sartre a aquellos hombres sin conocimiento de la filosofía, percibían esta palabra. Sartre en esta plática, que luego de un año se convirtió en el libro que ahora tengo en mis manos, vino a desenmascarar todas las erróneas concepciones que se tenían de su filosofía. Ahora vamos a saltar a describir la estructura y los conceptos fuertes del libro de Jean-Paul Sartre, el filósofo desentendido. Al empezar el libro, Sartre empieza por dar algunas ideas de lo que se percibe de su ideología, porque claro, se tiene que primero dar una exposición de lo que se piensa para poder así atacarlo después. Había bastante desentendimiento entre la comunidad, entre las personas, inclusive entre los filósofos, de lo que Sartre se refería cuando hablaba sobre su filosofía del existencialismo. Sartre enfatiza en aquellos cristianos y materialistas que abogan por lo erróneo y poco humanista de su filosofía. Sartre les da la vuelta y nos cuenta que su filosofía es más que nada humanista, procediendo a dar sus puntos que luego quedaron plasmados y reconocidos en su filosofía del existencialismo. Primer punto. En esta famosísima frase que tiene Sartre, la existencia precede a la esencia, existen dos contrapartes o existen dos maneras de entenderlo. Es decir, dos maneras de poner las palabras. En esta famosísima frase podemos ver la dicotomía que existe entre los existencialistas ateos y los cristianos. Los ateos, como ya lo comenté, creen en la existencia primero y después en la esencia. Es decir, primero existimos y después somos capaces de crear. Para los existencialistas cristianos o católicos, los que creen en algún Dios, también la libertad es algo fundamental en nuestra experiencia, mas sin embargo, al tener un Dios que nos cree, tenemos primero algo predeterminado y después existimos, es decir, existimos después de tener conceptos predeterminados en nosotros. Por eso la dicotomía en los cristianos, la esencia precede a la existencia, es decir, la esencia viene antes de la existencia, y los ateos que dicen que la existencia viene antes de la esencia. Segundo punto. Por medio de su ateísmo, Sartre explica que el mundo no sería diferente si no existiese una figura religiosa, que la honestidad, virtud y el progreso humano seguirían sin inmutarse, es decir, que no existiera nada diferente si no tuviéramos una concepción de un Dios. Esto lo sostiene desde el pensamiento, que se piensa que el humano está capacitado para poder valerse por sí mismo, por medio de la subjetividad y voluntad de definir por encima de nosotros. Tercer punto y uno de los puntos más fuertes para entender la ideología del existencialismo, vamos a pasarnos a ver esta cita de Sartre. El hombre es libertad. Pongan atención en el texto. El hombre es libertad, no que el hombre tiene libertad.
Esta diferencia en estos dos textos es lo que determina nuestro entendimiento con el existencialismo. Sartre, al realizarse que no existe un Dios y que por medio de nuestras facultades físicas y psicológicas podemos crear por cuenta nuestra un mundo de acción y definición, llega a la conclusión final de entender que el humano, por naturaleza, es libre. Como en las palabras famosas de Sartre, el humano está condenado a ser libre. Condenado a ser libre, condenado a decidir. Esto, según Sartre, es el hecho de que el humano no se haya creado a sí mismo, pero a la primera instancia de existir es responsable por todo lo que hace. Cuarto punto, implicaciones sobre el abandono. Sartre dicta que el abandono proviene de la soledad humana. Implica que solo en nosotros es donde encontramos el sentido del porqué de las decisiones y definiciones, que está en nosotros el decidir quién seremos. Sartre nos cuenta de dos cosas que pasan en la mente humana al darse cuenta de esta implicación del abandono. La primera es descrita como la angustia, que la soledad y el abandono crea angustia en las mentes, mas el existencialismo no solo viene a exponer esta angustia, sino a combatirla. Abarca la idea de la acción, y que por este abandono debemos de actuar para así crear el mundo y la esencia que nadie nos brindó. Sartre dice que el existencialismo es lo opuesto a la doctrina del quietismo, es decir, que el pensamiento de que otros pueden hacer lo que yo no puedo es incorrecto en su totalidad, que la realidad solo existe en la acción. El segundo fenómeno es descrito como la desesperación. Sartre propone entender que la desesperación viene del entender que en el mundo existen cosas fuera de nuestro control y alcance. Por ejemplo, el que un camión llegue tarde a tu parada. Luego de esto, se nos muestra que no debemos de tratar de combatir o mostrar interés en aquello que se escapa de nuestras manos y solo accionar bajo el marco de lo posible. Así, Sartre arremete contra aquellos en su posición. El libro acaba con un diálogo/debate entre Pierre Naville y Sartre. Naville se muestra en el diálogo como la oposición marxista ortodoxa. Como era de esperar, criticó a Sartre por no fijarse en las condiciones materiales que forman un humano según el marxismo y enfatizó que el condicionamiento social y humano es mucho más determinante que la libertad subjetiva. Ahora vamos a pasar a la parte del video en la que voy a dar mis opiniones, mi entendimiento y los puntos cuestionables de la filosofía de Sartre. Vamos con el primer punto. La primera pregunta que se me viene a la mente es ¿por qué a Sartre se le reflejaba tanto la necesidad de creer y de escribir su propia historia? Es decir, ¿por qué rebelarse contra aquello que te puede condicionar? ¿Efecto de Francia de 1940? ¿Será una falacia empirista o un sesgo cognitivo? ¿Qué es lo que hace al humano valerse y creerse como completo individual? Es mi incapacidad de sentir lo que los demás sienten, es mi propia subjetividad que viene de las experiencias propias que solamente yo he vivido. Segundo punto cuestionable, Sartre comenta sobre lo cobarde que son aquellos que no se responsabilizan y no creen en sus capacidades para actuar. Sartre piensa que todos somos iguales y por ende todos podemos hacer exactamente lo mismo. No piensa en las condiciones que nos hacen ser diferentes al final de cuentas. Por algo somos diferentes todos, no somos completamente iguales. Podemos tener las mismas extremidades, los mismos ojos, pero en la manera de actuar, hablar y pensar no somos iguales por el hecho de los condicionamientos, ¿verdad? Mas yo creo que es más cobarde aquel que pudiese comprender los límites de la decisión propia y aún así esconderse para definirse en sus supuestos deseos y acciones individuales. Cobarde es aquel que piensa que es el propio, sin deberle nada al mundo ni a su alrededor, en mi opinión. Tercer punto. He escuchado que las figuras ya sean paternas o de un dios pueden ser sustituidas, mas nunca eliminadas. Siento que Sartre estaba colocando al humano en una posición de un dios, pues claro, ¿quién no gustase de esa responsabilidad o de ese sentimiento? Debido a la falta de un dios, después de matarlo, como dice Nietzsche, pusimos al humano en su lugar, pues matamos a el dios, no a la figura en nuestras mentes. Este es el cuarto punto y quiero que me tengan paciencia y si no me entienden, regresen el video. Traté de ponerlo en las palabras más simples que podía, pero es un poco conceptual y va un poquito más allá del pensamiento tradicional de la persona común, como lo dice Sartre. Es un poco un pensamiento más filosófico, pero sigan conmigo, tengan mi paciencia. Cuarto punto. Sartre parece no entender la paradoja de la definición humana. Nos cuenta, por ejemplo, que un genio sin sus trabajos no es nada, que alguien sin sus tragedias no es trágico, que alguien sin sus pinturas no es pintor. Yo creo que Sartre no entiende que se define propiamente en palabras humanas y fuera del texto no existe nada. ¿A qué me refiero con esto?
Aquel que define solo puede definirse con su propia definición, pintarse con su propio lienzo. Describir al que describe es como decirle a una computadora que se describa a sí misma. ¿Cuál es la manera correcta de escribir si el lenguaje no es perfecto y no encapsula toda la realidad? Sartre olvida que las propias definiciones vienen condenadas desde nuestros límites de entendimiento, que terminan siendo solo proyecciones humanas y no son esencias, como lo dice su famosísima cita, la existencia precede la esencia. Sin un lienzo que pinte toda la realidad, somos incapaces de describirnos en su totalidad. Por ende, no podemos confiar ni siquiera en el pensar y definición que damos al mundo como algo real. De modo que la definición de aquel que define no puede definirse. Es aún más terrorífico pensar que somos conscientes o medio conscientes de nuestra existencia y aún así no somos capaces de entenderla completamente. Otra pregunta que nos pudiésemos hacer es, ¿qué sería el definir algo solamente en sus componentes reales y absolutos? ¿Qué significaría tener una definición propiamente real? Algo muy abstracto. Ahí termino mi cuarto punto. Gracias por tener paciencia. Quinto, la filosofía de Sartre se basa mucho en el ver propio, en lo que uno alcanza a ver y nada más. Ninguna otra fuente, ninguna otra ayuda, solo tú y tu capacidad de decidir por tus valores. Esto puede ocasionar problemas en la cognición, pues solo hay un cierto límite a lo que el humano puede comprender y cuestionarse por sí mismo. Es decir, debemos de entender que el mundo es algo mucho más conectado antes de querer pensar por nuestra cuenta. Sexto punto y el último, Sartre tiene un entendimiento de la subjetividad bastante impreciso. Al ser su base fundamental para su ideología, esta, creo yo, debería de tener la suficiente capacidad para explicarla completamente. Mas, sin embargo, Sartre falla en nunca comentar ni tomarse el tiempo para explicarnos de dónde proviene esta subjetividad que tanto engrandece. Claro, si cuestionamos el origen de la subjetividad, nos veríamos encontrados con los limitantes del pensamiento humano, así obstruyendo con el pensamiento del existencialismo y erradicándolo completamente. En conclusión, a mi parecer, la filosofía debe dejar de pensarse como una herramienta práctica. La filosofía debe y debería ser una manera de pensar para descomponer los sesgos humanos y entender desde nuestros sentidos la realidad. Sartre cometió el error de crear una filosofía para humanos, un existencialismo humanista. Muchas gracias. Así doy por terminado el video. Los veo en el siguiente episodio. Eso es Filosofía y así. Espero les haya gustado. Hasta luego.